Capítulo 26. Al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así dice el Señor: párate en el atrio de la casa del Señor, y di todas las palabras que yo te ordene a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor. No omitas ni una sola palabra, tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Tú les advertirás que así dice el Señor: si no me obedecen ni se ciñen a la ley que yo les he entregado, y si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, a quienes una y otra vez he enviado, y ustedes han desobedecido, entonces haré con esta casa lo mismo que hice con Silo. Haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero oyeron estas palabras que el profeta Jeremías pronunció en la casa del Señor. Pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y le dijeron: vas a morir. ¿Por qué has profetizado en el nombre del Señor que esta casa se quedará como Silo y que esta ciudad quedará desolada y deshabitada? Y todo el pueblo que estaba en la casa del Señor se abalanzó sobre Jeremías. Cuando los jefes de Judá escucharon estas cosas, fueron del palacio del rey a la casa del Señor y se apostaron a la entrada de la puerta nueva del templo. Allí los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: este hombre debe ser condenado a muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, tal como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías les dijo a todos los jefes y a todo el pueblo: el Señor me envió para profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las cosas que ustedes han escuchado. Así que enmienden ya su conducta y sus acciones, y obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que les ha anunciado. En cuanto a mí, estoy en manos de ustedes. Hagan conmigo lo que mejor les parezca. Pero sepan que si ustedes me matan, estarán derramando sangre inocente sobre ustedes mismos y sobre los habitantes de esta ciudad. Lo cierto es que el Señor me ha enviado a que les anuncie claramente todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no debe ser condenado a muerte, porque nos ha hablado en el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces algunos de los ancianos del país se levantaron y le recordaron a toda la asamblea del pueblo que durante el reinado de Ezequías, Miqueas de Moreset había profetizado a todo el pueblo de Judá: así dice el Señor Todopoderoso: Sión será arada como un campo, Jerusalén quedará en ruinas, y la montaña del templo se volverá un bosque. ¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y todo su pueblo mataron a Miqueas? ¿No es verdad que Ezequías temió al Señor y le pidió su ayuda, y que el Señor se arrepintió del mal que les había anunciado? Sin embargo, nosotros estamos por provocar nuestro propio mal. Hubo también otro profeta, de nombre Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, que profetizaba en el nombre del Señor. Este profetizó contra la ciudad y contra el país, tal y como lo hizo Jeremías. Cuando el rey Joacim y sus funcionarios y jefes oyeron sus palabras, el rey intentó matarlo, pero al enterarse Urías tuvo miedo y escapó a Egipto. Después el rey Joacim envió a Egipto a Elnatán, hijo de Acbor, junto con otros hombres, y ellos sacaron de Egipto a Urías y lo llevaron ante el rey Joacim, quien mandó que mataran a Urías a filo de espada y que arrojaran su cadáver a la fosa común. Sin embargo, Ahicam, hijo de Safán, protegió a Jeremías y no permitió que cayera en manos del pueblo ni que lo mataran. Capítulo 27. Al comienzo del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor: así me dijo el Señor: hazte un yugo y unas correas, y póntelos sobre el cuello. Envía luego a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver a Sedequías, rey de Judá. Entrégales este mensaje para sus señores. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: digan a sus señores:
yo con mi gran poder y mi brazo poderoso hice la tierra y los hombres y los animales que están sobre ella, y puedo dárselos a quien me plazca. Ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder. Todas las naciones le servirán a él y a su hijo y a su nieto, hasta que también a su país le llegue la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes. Y si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no dobla el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, hambre y pestilencia, hasta que Nabucodonosor la destruya por completo, afirma el Señor. Por tanto, no les hagan caso a sus profetas ni a sus adivinos, intérpretes de sueños, astrólogos y hechiceros, que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia. Las mentiras que ellos les profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra y para que yo los expulse y mueran. En cambio, a la nación que doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, afirma el Señor, yo la dejaré en su propia tierra para que la trabaje y viva en ella. A Sedequías, rey de Judá, le dije lo mismo, doblen el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, sométanse a él y a su pueblo, y seguirán con vida. ¿Para qué van a morir tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la pestilencia, tal como lo ha prometido el Señor a toda nación que no se someta al rey de Babilonia? No le hagan caso a las palabras de los profetas que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia, porque lo que les profetizan son mentiras. Yo no los envié, afirma el Señor. Ellos profetizan mentiras en mi nombre, que solo servirán para que yo los expulse a ustedes, y mueran tanto ustedes como sus profetas. También les comuniqué a los sacerdotes y a todo el pueblo, que así dice el Señor. No les hagan caso a los profetas que les aseguran que muy pronto les serán devueltos de Babilonia los utensilios de la casa del Señor. Tales profecías son puras mentiras. No les hagan caso, sométanse al rey de Babilonia y seguirán con vida. ¿Por qué ha de convertirse en ruinas esta ciudad? Si de veras son profetas y tienen palabra del Señor, que le supliquen al Señor Todopoderoso que no sean llevados a Babilonia los utensilios que aún quedan en la casa del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. En cuanto a las columnas, la fuente de agua, las bases y los demás utensilios que quedaron en esta ciudad, los cuales no se llevó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando deportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con todos los nobles de Judá y Jerusalén, es decir, en cuanto a los utensilios que quedaron en la casa del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, todo esto será llevado a Babilonia, afirma el Señor, y allí permanecerá hasta el día en que yo lo vaya a buscar y lo devuelva a este lugar. Capítulo 3. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama, y a perseverar como Cristo perseveró. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien.
Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. Que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esta es la señal distintiva de todas mis cartas. Así escribo yo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Salmo 85. Señor, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya al restaurar a Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados. Depusiste por completo tu enojo y contuviste el ardor de tu ira. Restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. Pon fin a tu disgusto con nosotros. Vas a estar enojado con nosotros para siempre. Vas a seguir eternamente airado. No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti. Muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. De la tierra brotará la verdad, y desde el cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia será su heraldo, y le preparará el camino. Si encuentras miel, no te empalagues. La mucha miel provoca náusea.